Hola, en esta ocasión vamos a mencionar algunos temas de la fisiología celular como parte del programa de asesorías para el fortalecimiento del aprendizaje en fisiología. Queremos que tengan entendido que dentro de los objetivos de esta plática cubriremos algunos de los aspectos más esenciales que ustedes deberán manejar a lo largo del bloque. No se pretende que este sea un análisis extensivo o demasiado profundo al respecto, ya que idealmente podrán ver cada uno de estos temas a detalles con todas sus implicaciones a lo largo del curso, ya sea a través de lo que vayan desarrollando en clase, lo que vayan juntando a través de su estudio. Sin embargo, el objetivo que se tiene con esta presentación es dar algunas ideas claras y básicas de lo que estamos tratando de abarcar, algunos puntos clave que van a servir para orientarlos mejor a la hora de realizar sus exámenes y claro, una buena idea inicial antes de que ustedes, esperando que tomen este recurso solo como un inicio para todo lo que pueden hacer, sigan adelante con su estudio y sientan que hay algunas partes que les ayuden a preparar mejor sus clases. Comenzamos. Antes que nada, agradezco el apoyo de mi grupo en la realización de estas diapositivas y del Departamento de Fisiología para poder compartirlas el día de hoy. Vamos a abarcar una gran serie de temas como vienen incluidos en nuestro temario, así que vamos a darle prisa al asunto, ya que es un número considerable también de diapositivas. El primer detalle que nosotros tenemos que entender en la fisiología y en prácticamente cualquier estudio de la medicina es el hecho de que nosotros somos capaces de comprender la función del individuo, ya sea en un equilibrio de su medio interno con respecto al medio externo, hablando en este caso del ser humano comparado con el ambiente que lo rodea. Como ustedes saben, el universo, el medio externo está formado por una serie de factores que hacen constante interacción con el cuerpo humano. Sin embargo, estas interacciones pueden ser positivas o negativas. Puede traducirse desde probar un alimento o sencillamente ser capaces de desechar los excesos de nutrientes, y este gran equilibrio va a conformar lo que nosotros conocemos como homeostasis, que es a grandes rasgos lo que ustedes están invirtiendo sus 2 primeros años de la carrera. Unos cuantos nombres súper importantes que vale la pena que recuerden es el nombre de este individuo, Cannon, como acuñador del concepto de la homeostasis. Vamos a ver que de acuerdo también a la definición de Claude Bernard, la fisiología, que es el objeto de estudio que nosotros tenemos en esta clase, va a estudiar procesos físico-químicos que ocurren en los seres vivos y que le van a permitir interactuar unos seres vivos con otros y con respecto a su entorno. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de un constante mantenimiento del mismo, y tenemos claramente la idea de que la pérdida de este equilibrio se traduce en enfermedad. Un punto importante que nosotros tenemos que recordar también de este equilibrio es que va a requerir ciertos mensajeros para ser logrado. ¿A qué me refiero con este punto? El equilibrio muchas veces podríamos pensarlo como pon determinada cantidad aquí, pon determinada cantidad acá. Sin embargo, sabemos que en el ser humano esto no funciona aquí. Este equilibrio estático en realidad no funciona en el sentido de que no permitiría la vida tal como la conocemos. Vamos dándonos cuenta desde un principio que el equilibrio, la homeostasis, se trata de una serie de procesos de origen dinámico.
Y la principal forma de lograr que esto ocurra de esta manera es a través de sistemas de control, que serán los famosos circuitos de retroalimentación, que van a tener tres componentes clave. Un receptor, que se va a traducir como literalmente la parte que recibe el mensaje, siente, es estimulada. Un centro que nos va a permitir algún grado de control respecto a este estímulo, y finalmente el punto clave de haber sido capaces de percibir un estímulo es poder dar una respuesta, y este se traducirá con la existencia de una parte efectora. Estas son las tres partes necesarias para entender el concepto de circuitos de retroalimentación. Una parte muy importante de la retroalimentación, también llamada en inglés, como van a encontrar en sus textos, es el concepto de feedback. Feedback positivo, feedback negativo, retroalimentación es más correcto en el sentido de que es en el idioma español. Y vamos a darnos cuenta que existen dos grandes posibilidades de retroalimentación. Podemos hablar de la retroalimentación negativa y podemos hablar de la retroalimentación positiva. En realidad, un poco más calados en el tema, nos daremos cuenta que la cosa no es tanto así. Hablé de dos grandes sistemas, sin embargo, por mucho, los circuitos de retroalimentación negativa son los más abundantes en el cuerpo humano, en el organismo. En términos resumidos, y como ustedes podrán leer el texto, pero viéndolo de una manera más clara, una retroalimentación negativa se traduce podemos verlo como tres distintos niveles. Cuando hay demasiado del producto final del último nivel, se mandará una indicación a los niveles superiores para que exista una disminución en la producción del mismo. Esto es importante contemplarlo. En cambio, la cuestión es que, vamos a ponerlo de esta forma para representarlo un poco mejor y que esto eventualmente lo convierta en un menos. Lo tenemos comprendido de esta manera. En cambio, un circuito de retroalimentación positiva, vamos a darnos cuenta que el circuito respeta las reglas que hemos planteado. Sin embargo, no va a detenerse en este punto, porque el mismo circuito en sí funciona como una especie de círculo vicioso que hace que la respuesta se repita indefinidamente. Los dos grandes ejemplos: los circuitos de retroalimentación negativa se traducen en todos los ciclos hipotálamo hipoficiario X, o sea, porque el tercer elemento ustedes han visto que varía. En cambio, los circuitos de retroalimentación positiva van desde la oxitocina, ya sea durante el momento del parto, del orgasmo. Podemos hablar incluso que en periodos de sangrado la liberación de catecolaminas o hormonas adrenérgicas también puede tener esta posibilidad, e incluso ejemplos más sofisticados llegan a mencionar algunas componentes del sistema inmune que verán posteriormente, como el complemento o la cascada de la coagulación. Teniendo entendido lo anterior y retomando los principios, como habíamos comentado, el equilibrio estable implicaría que siempre e invariablemente vamos a obtener un mismo resultado. Sin embargo, esto no es compatible con la vida. No podemos cambiar, no podemos permanecer en una misma edad siempre, no podemos permanecer en un mismo estado nutricional. En cambio, una vez más, son las palabras clave para que puedas tener éxito en estos temas, es entender que se trata de un proceso dinámico
que a pesar de que interactúe algún estímulo exterior o incluso interior para tratar de modificarlo, el cuerpo tenderá a encontrar el balance que le permita volver a su relativa normalidad. Hay más conceptos derivados de esto. Yo les sugeriría revisar conceptos como la alostasis, podría ser también una posibilidad.